Recién comentábamos y enumerábamos una vez más, después de emitido el mensaje grabado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en el día de ayer, una a una las medidas anunciadas, que fueron 10 en total. Pero ¿qué implicancias tienen cada una de estas medidas? A grandes rasgos lo vamos a analizar con el economista Javier Vicens, que ya nos recibe con nuestro móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Paula, y tal cual lo decía, es un decálogo de medidas que fue anunciada ayer por el ministro Luis Caputo. De eso vamos a estar dialogando con Javier Vicens. Bueno, Javier, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir de estos 10 nuevos mandamientos de Caputo? Bueno, que son más de 10, porque en realidad lo que anunció ayer el ministro fue aquellas decisiones de política económica que no tienen que pasar por el Congreso. Pero hay ya información, después veremos si eso se concreta, de al menos un proyecto de ley para suspender la fórmula de movilidad jubilatoria. Eso veremos cómo realmente después se concreta. Recordemos que tiene minorías en el Congreso, en el gobierno. Si queda en manos del Ejecutivo, como se había anunciado. Bueno, sí, que quede en manos, como se ha hecho siempre. Siempre los gobiernos que han asumido en Argentina le han pegado el hachazo a las jubilaciones. Bueno, lo que necesita es el aval del Congreso. Eso está en suspenso hasta que no se conozca el proyecto. Los 10 mandamientos que decías vos, Marcelo, es un programa extremista de ajuste fiscal, un fuertísimo salto en el valor del dólar. Tengamos en cuenta, porque digo fuertísimo, porque lleva el valor del dólar, el tipo de cambio multilateral, como lo llamamos los economistas, teniendo en cuenta una canasta de monedas, nos lleva valor del 2002. O sea, eso para que tengamos magnitud del salto en la cotización de la moneda norteamericana. Hay suba de impuestos, a su vez también. Otro de los proyectos que te decía que escapan de esos 10 mandamientos y que se va a enviar seguramente al Congreso es volver para atrás con la reforma en el impuesto a las ganancias. Recordar la quita de impuestos a las ganancias para la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, eso al parecer iría para atrás para sumar recaudación. Hay un aumento en el impuesto país, que es el impuesto que grava las importaciones. Las importaciones no van a pagar un dólar de 800, sino que van a pagar un dólar bastante más caro, cercano a los 1.000 pesos. Y una suba también en el impuesto país que se ve reflejado en el dólar tarjeta. Si los consumos con tarjetas de crédito van a estar pagando un dólar más cercano a los 1.300 pesos. Consumos como Netflix, consumos como Spotify, todo lo que tiene que ver con gastos con tarjeta de crédito en el exterior, van a tener ese tipo de cambio. Es decir, es un fuerte ajuste que es abarcativo a todos los sectores sociales, que va a tener impacto en la actividad económica. Se habla de congelar el presupuesto 2024 a partir de prorrogar el presupuesto del año 2023. Recordemos que Javier Milei no tiene presupuesto para el año que viene, no se debatió en el Congreso, por pedido expreso de Javier Milei luego de haber sido el ganador en las elecciones PASO. Es decir, estamos ante un panorama de un ajuste fiscal muy importante, con un salto cambiario muy importante. Después, en términos del diseño del programa macroeconómico para estabilizar, bueno, ¿cuáles son las anclas para tratar de contener la suba de los precios? Porque va a haber una fuerte suba de los precios, porque a la vez se liberan precios en la economía. A la vez que se quitan los subsidios o que hay una fuerte reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos para bajar ese déficit fiscal que el gobierno busca atacar. ¿Cuál es el ancla? Bueno, el ancla es fiscal fundamentalmente y el tipo de cambio, que no va a quedar fijo en los 800 pesos el tipo de cambio oficial, sino que va a haber devaluaciones del 2% mensual. Esto va a estar muy por debajo de la inflación, ya se anticipa una inflación mes a mes de al menos el 20%, es una inflación altísima. Veremos si estas anclas antiinflacionarias funcionan. Es un programa muy ortodoxo. Es de los programas ortodoxos que se han instrumentado en la Argentina, pero más extremo que los programas ortodoxos en materia de planes de estabilización que se han llevado a la práctica en el pasado. Es decir, nada raro en lo que estamos viendo. Lo raro sería que funcione, porque la mayoría de los programas ortodoxos no han funcionado porque han desatado una disputa distributiva. Es decir, acá el ministro ayer y tampoco el presidente no hablan de salarios. Se habla de que los salarios
del sector público quedarían virtualmente congelados, pero no se habla de los salarios del sector privado. Tengamos en cuenta que se están negociando paritarias mes a mes en la Argentina, producto de la alta inflación que tenemos. A partir del año que viene empiezan las negociaciones paritarias en distintos sectores. Entonces, síntesis, programa extremo, programa ortodoxo, programa que es tan ortodoxo que no tiene en cuenta ningún acuerdo de precio-salario con las empresas formadoras de precio, con los sectores del trabajo. Eso va a quedar librado seguramente a la negociación paritaria, que hasta ahora la sostiene el gobierno. Veremos cómo se empiezan a ajustar los salarios. El ancla es el tipo de cambio para tratar de contener las expectativas inflacionarias y la recesión, es decir, la caída del salario, la caída de las jubilaciones se van a licuar. Eso va a producir un menor consumo privado y eso es lo que espera el gobierno, contener los precios por una caída en la demanda. La canciller Diana Mondino lo dijo en declaraciones esta semana, que la demanda no va a convalidar los aumentos de precios. Veremos en la práctica si eso funciona. Repito, nada raro lo que se ha anunciado, se ha hecho en muchas oportunidades en la Argentina, no ha dado resultado. Lo raro sería que dé resultados. Tiene el gobierno el beneficio del aval de la sociedad para llevar adelante este ajuste tan radical. La rareza es lo extremo del ajuste, que es abarcativo a todos los sectores sociales. Los ganadores, hasta ahora, que podemos pasar en limpio, los agroexportadores. Son los únicos ganadores. Ni siquiera hoy, con la información que se conoce, los ganadores tenemos que incluir entre la lista a los bancos, al sistema financiero. ¿Por qué? Porque hoy hubo una decisión de política monetaria del Banco Central de mantener congelada la tasa de las LELIQs, que es la tasa de referencia de la política monetaria, la tasa de referencia para las tasas que pagan los plazos fijos y a su vez que reciben los bancos por prestarle al Banco Central, y bajó la tasa de pases. Recordemos que esta famosa bomba de LELIQ que el gobierno iba a atacar se vino desarmando y yéndose de LELIQs los bancos a pases, que es otro instrumento del Banco Central, les baja la tasa de pases. También hay que sumar entre los perdedores algo insólito al sistema financiero. Si es que no hay hoy un acuerdo con los bancos donde le ofrezca otra cosa el Banco Central y Caputo para no ser perdedores. Cosa extraña, lo pongo en suspenso a esto, pues cosa extraña que los bancos pierdan ante este tipo de programas. Pero sin duda los ganadores es el sector agroexportador. Bien. Pauli, ¿te sumo a la conversación? Sí, brevemente, ¿no? Porque ya he hecho un gráfico perfecto casi de todos los temas, pero que nos explique qué significa esto de el libre comercio que planteaba, ¿no? El rediseño del sistema CIRA, esto de que no van a tener que pasar por audiencias las exportaciones, es libre comercio, como lo expresó Milei en su discurso, bueno, ahora con un apartado aparte dicho por el propio ministro de Economía, ¿no? Bueno, Pauli nos sitúa en el libre comercio, en este rediseño también de las exportaciones. Bueno, las exportaciones, va a seguir habiendo cepo en el caso de yo que estimo que van a obligar a los exportadores a liquidar dentro de un plazo determinado, mantener los plazos vigentes, es decir, que el mercado de cambio no va a funcionar libremente. De hecho, cuando se determina un tipo de cambio y se establece un esquema de devaluación mes a mes, bueno, es un mercado de cambio intervenido, ¿no? No vamos a tener libre el mercado de cambios, ¿no? Y aparte, yo te mencionaba, al bajar la tasa de pases, al mantener estable la tasa de las LELIQs, eso repercute en los plazos fijos, ¿no? Que seguramente la tasa de plazo fijo va a correr por debajo de la inflación altísima. Bueno, eso corre el riesgo de que se desarmen plazos fijos y se vayan al dólar, ¿no? Va a sostener el cepo cambiario para evitar eso, aunque ha puesto un dólar altísimo, ¿no? Al dólar a valores del 2002, ¿sí? Altísimo, es decir, un dólar carísimo. Veremos cómo funciona eso. El resto de los precios de la economía, bueno, ya lo hemos tenido con el fin de los acuerdos de precio que había establecido el gobierno anterior. Sí, precios justos, los acuerdos de precio con las petroleras, por más que acá en Río Cuarto sabemos que precio justo estuvo inexistente siempre, eso empuja al resto de los precios de la economía. Si libera el precio de combustible, empuja al resto de los precios de la economía. Esto implica un programa de un fenomenal reacomodamiento de precios,
¿no? Incluyendo el de las tarifas de los servicios públicos, que eran precios que, hay que reconocerlo, estaban muy rezagados respecto al resto de los precios de la economía. Y hay un precio que también va a quedar librado a la negociación, que es el salario, que es un precio muy importante para la economía, que no se lo menciona nunca. He escuchado hablar mucho de los programas de estabilización, no sé, ustedes también seguramente a lo largo de todos estos días, pero no se habla de salario. Bueno, también lo ha dejado libre el gobierno a la negociación, por lo menos hasta ahora, lo que se conoce. Porque ayer el anuncio de Caputo, de los 17 minutos que destinó, se pasó al menos casi la mitad explicando las consecuencias del déficit fiscal, tratando de poner énfasis en esta mirada fiscalista que tiene el gobierno de los problemas de la Argentina, cuáles son las causas de los problemas de la Argentina. Pero después no dio demasiados detalles, no habló de si el tipo de cambio va a ser fijo, después son cosas que se van conociendo, ¿no? Hasta ahora van mostrando los números del programa, van dando a conocer medidas de a poco, ¿no? De a poco. Bien. Me parece que en esto ha fallado la comunicación de parte del gobierno, porque un programa de estabilización tan extremo como este, hay que tratar de dejar las menores cuestiones libradas a la interpretación, a ver qué cada uno puede entender de esto, ¿no? Estamos hablando de que es un programa extremo que tiene impacto en todos los sectores sociales de la Argentina. Por más que se haya duplicado la asignación universal por hijo, porque la asignación no llega a todos los hogares en la Argentina, los sectores de clase media baja van a sufrir, es un ajuste que fundamentalmente los van a pagar los sectores medios, muy fuerte. Fundamentalmente ahí está el costo del ajuste. El resto de los precios, estamos viendo cómo están funcionando, hay que ver cómo se anclan las expectativas, si funcionan estas anclas que digo yo, el tipo de cambio fijo, o parcialmente fijo, y el fuerte ajuste fiscal con la consecuencia de tener una restricción monetaria muy fuerte y una demanda que se va a caer. Si efectivamente esto tiene impacto sobre los precios. Ahora, tenemos muchos combustibles a la suba de la inflación. Si tenemos por un lado la suba de tarifas, la suba, valga la redundancia, de todos los combustibles en los precios, que ha sido muy importante en los últimos tiempos y va a seguir, porque la devaluación va a hacer que impacte también en suba de tarifas, la suba del dólar, es decir, hay mucho componente importado en la industria nacional, y después tenemos las importaciones, es decir, el dólar importador más caro, eso también impacta en los costos. Es decir, por los primeros meses tenemos un impacto inflacionario fuerte, es un programa que sube la inflación con fuerza porque acomoda los precios de esta manera. Eso después, si hay algún acuerdo de precios, si el gobierno, yo no lo veo porque no está en la filosofía del gobierno, de controlar los precios en el mercado. Gracias, Javier, muy amable. Gracias a usted, un abrazo. Bueno, Pablo, un resumen completo de Javier de este decálogo de medidas implementadas por Luis Caputo de la jornada de ayer. Muchas gracias, Javier Vicens, entonces economista en Puntal AM. Nos vamos rápidamente a la pausa, tenemos invitado en breve, así que después de esta recomendación de Radio Electrón continuamos. Atención, porque si querés renovar la iluminación de tu hogar, contá con estas direcciones, con este teléfono para sacarte las dudas. Ahí en Radio Electrón tenés todos los implementos para renovar las iluminaciones de tu hogar, veladores, lámparas de techo, plafones, apliques de pared, lo último en diseño de luces para jardines y piletas en el local de San Martín 345. Ahí están todas las opciones. Pausa y ya venimos.